Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la zona horaria donde me estés escuchando. Te saluda muy contento Josué Nicao el día de hoy, domingo 4 de abril, no es cierto, domingo 6 de abril, es que lo leí al revés. Domingo 6 de abril del 2025, para traer hasta tus oídos, hasta tu puerta, hasta tu hogar, un episodio más de esta odisea Lunes de Mentor. Vamos con el episodio número 64, si mal no recuerdo. Va a ser una plática muy interesante, muy bonita, un desahogo personal que traigo para ti en esta maravillosa tarde-noche, para que puedas nutrirte el día de mañana que lo escuches tú a primera hora, haciendo tus actividades de manera paralela en la que inicias tu semana. Deseo que estés teniendo una fantástica temporada, que sean días de bendición y sobre todo que estés logrando tus metas, porque el tiempo se está yendo demasiado rápido y hay que aprovechar cada uno de los días para no dispersarnos demasiado. Y si nos estamos yendo chuecos, poder enderezarnos con reflexiones profundas, con pláticas personales, y qué mejor que también a través del aprendizaje de nuestros propios errores. En este podcast, te recuerdo, nos encanta platicar de aquello que nos hace crecer, muchas veces de lo que nos saca lágrimas, de lo que nos conmueve el corazón y nos ayuda a reflexionar, siempre con la mejor de las cartas de aprendizaje. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a dar inicio con el episodio del día de hoy. Traigo un tema muy bonito llamado Cuando tú también te quieres ir, inspirado en una secuencia de mi vida en el año 2023, cuando estoy manejando mis compañías, pero también que comienzo a tener muchísima confusión, muchísimo caos emocional, muchísima desorganización a causa de ya no querer estar donde estoy. Y entonces no interpreto absolutamente nada, pero hay síntomas inevitables que hacen conmoción en tu corazón, conmoción en nuestra mente, y de pronto parece que todo se empieza a derrumbar simplemente porque no estamos bien mentalmente. Y ahí donde ocurre el caos. Por eso es que te voy a platicar el tema del día de hoy. Está muy bonito, se llama Cuando tú también te quieres ir, inspirada en esta secuencia de mi vida. Una plática de un momento en mi vida personal. Espero que te lleves mucho aprendizaje. Te comento, esto es para que tú te nutras, para que tú aprendas y puedas aplicar, si acaso esto te sucede también a ti, algo mejor a lo que yo hice. Y aquí te traigo, pues, mi experiencia en mi caminar. Fíjate que hay un punto en la vida, no sé si esto les pase a todas las personas, pero sí llega a algunas personas, al menos aquellas que se convierten en gestoras de recursos, gestoras muchas veces de confianza de los clientes. Cuando tú estás al frente de una compañía, cuando emprendes y de pronto comienzas a crecer, a manejar 1, 2, 3, 4, 5 cuentas o más, creo que eso no se dice mucho, lo que vamos a platicar el día de hoy, pero en muchas ocasiones tiene un efecto colateral el hecho de haber emprendido solamente por necesidad y no con el deseo genuino de ayudar a otras personas, de ayudar a gente que en realidad tiene una necesidad de resolver algún problema, y verlo con los ojos puestos en el cliente hace una gran diferencia a verlo simplemente por tus propias carencias. Y yo te puedo hablar de eso en primera persona, una temporada de mi vida que no me enorgullece, pero que me dejó muchísimo aprendizaje. Mira, si eres nuevo en el canal, permíteme decirte que yo estuve al frente de 2 compañías, una agencia de publicidad y una integradora industrial que creció en tiempos de pandemia. Bueno, más que nada comenzamos hace 10 años, poquito más, y llegamos a gestionar una red interesante de clientes. Crecimos, creo que la compañía nos dejó muchísimo aprendizaje. Digamos que aquí nos curtimos como líderes a raíz del fracaso, a raíz de las caídas y de levantarnos una y otra vez en medio de tormentas que nos dejaban muchas veces sin nada, con el tanque emocional totalmente por los suelos. Y pues eso, volver a levantarte, volver a empezar, hace que te curtas de cierta manera, que agarres experiencia y que vuelvas cada vez con más coraje, con más experiencia, con más agudeza para tu toma de decisiones, y eso fue prácticamente lo que a mí me sucedió en la década pasada. Entonces, previo a darme cuenta que algo andaba mal, yo comencé a sentir
una pequeña alarma en mis emociones. Y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Cuando de pronto te das cuenta que el salir con las cuentas, el seguir teniendo proyectos, quizá el ir avanzando en la línea cronológica del emprendimiento, llega a un punto donde no se siente como lo que es correcto. Y en cierta ocasión yo te he comentado que cuando he tenido conversaciones con personas que genuinamente emprendieron un negocio con el deseo de ayudar, me hacían ver en mí mismo como una grieta en mi corazón, ¿sabes? Una grieta en mis emociones. En cierta ocasión yo estaba caminando en Ixtapa y una persona me decía, Josué, bueno, y cuando yo me doy cuenta que esta persona se levantaba muy temprano por la mañana, de madrugada de hecho, a recoger huevecillos de tortuga y llevarlos a un campamento tortuguero de manera voluntaria, es decir, sin recibir un sueldo, pero hacerlo todos los días por la mañana. Cuando conversando con esta persona le digo, oiga, pero ¿por qué lo hace? ¿Cómo le hace? ¿Que le pagan algo? Y él me dice, no, Josué, la verdad es que no recibo nada, esto lo hago de manera voluntaria porque son muchísimos huevecillos, la gente se viene a llevárselos y los vende, así que yo hago esto porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Wow, y esos fueron argumentos que en su momento comenzaban a resonar en mí porque yo decía, pues es que yo emprendí porque pues la neta tenía necesidad. Las cosas fueron funcionando no porque yo fuera muy brillante, sino porque fui muy constante y disciplinado en lo que hacía. Y ya te he dicho antes que una persona que es disciplinada se vuelve bueno aunque no quieras. O sea, aunque no quieras, si inviertes 2, 3 horas en una rutina, en una labor, te vas a hacer bueno, vas a volverte ágil en esa dinámica. O puede que también estés cosechando un hábito que no quieras, simplemente por dedicarle 1 o 2 horas al día a esa actividad. Y así es como se forman los hábitos y como también se forma el progreso, o se acumula el progreso, porque el éxito no es más que la acumulación de eventos, al igual que el fracaso es simplemente la acumulación de falla. Entonces, en esa ocasión, pues yo platicaba con esta persona y que me dijera eso, yo dije, wow, desearía que mi emprendimiento se sintiera como eso, ¿sabes? A pesar de que yo tenía clientes y que teníamos proyectos, no me sentía genuinamente prestando un servicio con el corazón. Pero aún así, pues uno es ambicioso, uno es inmaduro y uno comete muchos errores y sigues y sigues y sigues. Eventualmente pues sigues creciendo, sigues agarrando más clientes y más adelante se presenta otra conversación y mira, no fue una conversación ni 2 conversaciones, fueron muchísimas las que yo tuve emprendiendo o mejor dicho prestando el servicio que hacíamos y de repente pues escuchando la historia del emprendedor, oiga, ¿y usted por qué hace esto? ¿Cómo empezó? Cuénteme. Y todos los emprendimientos que yo tenía el privilegio de escuchar en historia habían comenzado por una necesidad y yo me sentía como un canalla, ¿sabes? Porque yo para nada fue así. Yo emprendí simplemente por necesidad, por hambre y poco a poco comenzamos a crecer. Pero cuando llegaba el momento a veces de analizar por qué hacíamos lo que hacíamos, pues esto me generaba una confusión, ¿sabes? Como era un conflicto como de valores. En otra ocasión, platicando con una persona que se dedica a dar terapia acuática a hombres y mujeres con capacidades diferentes, también me daba cuenta que esta persona dedicaba su vida a esa labor. Yo decía, chin, o sea, ¿por qué yo no puedo tener eso? A mí me parecía fascinante porque inclusive una vez que conocí sus finanzas, me dice este cuate, yo le dije, oye, estás perdiendo dinero aquí, ¿cómo lo haces o por qué lo haces? Y me dijo, Josué, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y él da terapia acuática a niños y niñas con capacidades diferentes, inclusive adultos mayores. Y eso a mí me conmovía, o sea, yo me sentía como un canalla, te digo, como un impostor porque en el emprendimiento pues narras en tus objetivos, en tu misión y tu visión que quieres ayudar al cliente, que vas a ser el mejor haciendo lo que haces porque tu intención es servir, pero por dentro yo no lo sentía así, ¿sabes? Y creo que esa contradicción en el caminar de la vida, en especial cuando eres una persona que comienzas a gestionar un recurso que no es en sí el dinero, o sea, el dinero es el físico, pero realmente lo que estás gestionando es la confianza de tus clientes que están depositando en ti para que tú les ayudes a resolver un problema. Y en la medida en que llegan clientes con problemas más grandes, pues con necesidades más grandes, es eso lo que te están depositando, confianza para que les ayudes. Te están depositando un problema, es decir, están poniendo un problema en tus manos para que les ayudes a solucionarlo. Y yo pensaba en eso y dije, ay, no puede ser. O sea, a medida que crecíamos más, a medida que gestionábamos cada vez proyectos más grandes, yo me sentía más
en desconexión con el propósito de la compañía. Porque creo que sin darme cuenta, mi alma comenzaba a gritar y comenzaba a decirme: Josué, no estás donde quieres estar. Estás perdiendo tu camino. Y fíjate que muchas cosas extrañas comenzaban a pasar, como por ejemplo la visita de clientes cada vez más grandes, la responsabilidad en proyectos también aún mayores, con más responsabilidades, la motivación de la gente, integración de equipos de trabajo. Creo que no se puede fingir estando al frente o teniendo la batuta de líder. No puedes fingir que estás haciendo las cosas bien o que pretendes hacer las cosas bien cuando genuinamente no estás comprometido. Y cuando todo lo que hacía yo era delegar porque ya no quería estar ahí, de pronto se me estaban yendo las ganas de presentarme a trabajar. Y así fueron ocurriendo varios eventos en donde ya no me quería hacer presente. Comenzaba a delegar muchas cosas que no se pueden delegar, ¿sabes? Uno no puede delegar la visión de una compañía. Y como te lo dije el otro día, todos tenemos puntos ciegos. Creo que este era el principio del fin en mi compañía, simplemente porque yo ya estaba llegando a un punto donde la voz interior me demandaba hacer cosas diferentes, pero no en el negocio, sino apegadas a lo que mi genética, a lo que genuinamente mi instinto emprendedor, mi persona demandaba de mí. Y eso era un autodescubrimiento. Cuando comienzo no solo a tener más responsabilidades, sino también a sentirme más en desconexión con la compañía, muchas cosas comenzaron a ocurrir. Entre ellas, la siguiente. Fíjate que en cierta ocasión una persona a quien yo estimo mucho, fue una de mis trabajadoras, se acerca conmigo y con lágrimas en los ojos, le dije que pasara, estuve en la oficina con ella y se quebró. Me dijo muchas cosas que ahí comenzaba, digamos, el pequeño cataclismo. Fueron uno de varios eventos que me prepararon para lo que se suscitó después. Pero a grandes rasgos, esta persona llega y me dice, muy amable, muy, muy tranquila, pero definitivamente devastada. Me dice: Josué, siento que no estamos yendo para ningún lado, siento que la compañía no está creciendo, no sé si tenemos dirección, me siento perdida, me siento triste, vengo a trabajar y ya no se siente lo mismo. Híjole. Y cuando me dijo eso, me dieron muchísimas ganas de llorar. Me dieron muchas ganas de abrazarle y de decirle: wow, yo me siento igual. O sea, no sabes, pero lo que tú me estás diciendo, yo me siento igual. Obviamente no se lo dije, tuve que contenerme las lágrimas, fue realmente una retroalimentación muy difícil. La muchacha llegó con la mejor de las intenciones de decirme, de hacerme ver un punto, ¿sabes? Cuando tú eres el líder y vas al frente de una organización, no estás ausente de los puntos ciegos. Yo te he dicho antes que los puntos ciegos pueden ocurrir en cualquiera de los niveles jerárquicos de una compañía. Tanto si eres el líder, si eres el gerente, si eres el dueño, uno no sabe ver sus puntos ciegos. Es notable para ojos en tercera persona, para otras personas, pero para uno mismo es muy difícil verlos. Y creo que un indicador muy importante que debemos acatar para poder ver o hacernos a la idea de que tenemos un punto ciego son nuestras emociones. Cuando nuestras intenciones se contradicen por nuestras acciones, puede haber un problema. Y en esta ocasión, esta persona que se acerca con mucho respeto, pero también con mucha transparencia, me hizo ver que ella no se sentía bien. Y fue una plática muy bonita, pero sinceramente me llegó al corazón. Fue como si me hubieran clavado una daga para decirme algo que yo sentía. Me sentí bien identificado. Yo también dije, tienes razón, me siento bien mal, estoy perdido, reconozco que ya no quiero estar aquí, pero de alguna forma no tenía yo el valor de aceptarlo. Y al escuchar sus palabras, al ver sus lágrimas decirme eso, híjole, o sea, fue muy duro. Me dieron ganas de llorar, de abrazarle y de decirle, yo también me siento igual, pero no puedo hacer eso porque estoy al frente de la compañía, ¿sabes? Sin embargo, cuando ella se retira, híjole, ese fue un golpe muy duro porque ahí dije, Josué, algo no está bien. Y lo peor de todo es que tú como líder, en este caso yo,
tenía que tomar cartas en el asunto, tenía que responder. Pero cuando uno está confundido y cuando ya tus trabajadores te empiezan a decir hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, en qué estamos soñando, por qué ya nos sentimos tan deprimidos dentro de la compañía, es muy duro tener o decirte la verdad a ti mismo. Así que creo que el mensaje que quiero sustraer de esta pequeña secuencia es que todos tenemos puntos ciegos, jóvenes, hombres y mujeres. Y los puntos ciegos, lamentablemente, no podemos verlos nosotros mismos, pero una forma de identificarlos es a través de nuestras emociones. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia emocional. Hay algo en nuestras emociones que nos indica que no estamos en el camino correcto. Puede ser que estemos más estresados, que seamos menos tolerantes a las cosas, que inclusive nos enojemos con facilidad o nos irritemos y descargamos esas energías a veces con las personas que más amamos o con las personas que más nos aman, ya sean nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos. De pronto comenzamos a vernos grises. Y esto es, pon mucha atención aquí porque, te digo, es un punto ciego. Y los puntos ciegos no los vemos nosotros, los ve el entorno. Pero la forma en la que podemos identificar si estamos teniendo un colapso emocional a causa de un punto ciego viene directamente de cómo nos estamos comportando con el entorno, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, simplemente porque nos mostramos irritables con facilidad. Y eso es porque el alma, nuestro interior, nuestro niño interior, aquí lo que hay adentro en el corazón nos trata de decir a gritos, muévete de ahí, ya no estás a gusto, tienes que hacer algo. Y la forma en la que se manifiesta el ser es a través de las emociones, a través de esa conmoción, a través de la irritabilidad, a través del enojo. Y no necesariamente tiene que ser estrés. Pero todos esos conceptos, todas estas emociones entonces nos llevan a un punto de estrés muchas veces sin retorno. Y es cuestión de tiempo, jóvenes. Cuando el alma grita, es cuestión de tiempo para que el corazón llore. ¡Wow! A ver otra vez, eso estuvo padre. Cuando el alma grita, es cuestión de tiempo para que el corazón llore y todo a nuestro alrededor colapse. Esto es bueno por dos causas. Es bueno y tiene consecuencias. Es bueno porque te das cuenta a ti mismo que algo está mal. Aunque no lo percibas y no lo sepas describir, algo está mal. Pero por otro lado tiene consecuencias colaterales, llamémosle así, como por ejemplo la desaprensión. El darte cuenta que algo no va bien y tener que hacer cambios se siente bastante incómodo. Ahora, lo peor de todo es que nuestros puntos ciegos o nuestros colapsos emocionales son muchas veces invisibles a nuestros propios ojos o para nosotros mismos, pero las personas a nuestro alrededor sí pueden ver que algo está mal. En mi caso, mi esposa ya lo había notado, mi socio ya lo había notado, mis trabajadores ya lo habían notado, y el único que trataba de aferrarse a lo perdido era yo. ¿Y a qué se debía esto? A que genuinamente no quería estar en donde estaba. Mi corazón me estaba diciendo, Josué, es hora de movernos, es hora de cerrar el ciclo, es hora de cerrar esta temporada, necesitas hacer otra cosa. Ya no estaba yo dentro de la compañía. Y lamentablemente también fui el último en darse cuenta. Fue hasta que, estando totalmente abatido, totalmente, te digo que inclusive hubo una temporada donde transité yo por los Alcohólicos Anónimos, inclusive me convertí en lector. Todos estos libros me condujeron a Dios. Y ahí es donde yo empiezo a entender, o sea, hay una frase que me encanta que dice que Dios es el único que puede arrodillar orgullosos. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo considero que necesitaba aprender, pero tuve que llevarme a mis propios límites, al punto de literalmente tener un semblante gris. Yo ya no me quería parar en mi propia compañía, ya no quería saber absolutamente nada de mis trabajadores, estaba totalmente perdido, no por su culpa, pero todo esto lo manejaba en mi cabeza y lamentablemente eso nos va desgastando. Y fíjate que hablando con mi esposa esta semana, ella me decía, Josué, fíjate que en los últimos meses yo ya no quería ir a trabajar. O sea, sentía que muchas veces iba y ya había terminado mis actividades en 2-3 horas y no tenía qué hacer ahí porque las cosas pues estaban funcionando, iban saliendo,
pero ya me sentía como que le estaba dando demasiado tiempo a eso y eso me estresaba, me sentía como atada a algo. Mi socio también era igual, él me decía, no, sabes que yo ya no quiero hacer esto, de hecho él ya traía como otro proyecto por ahí andando y ya tampoco estábamos conectados. Total que cuando a mí me sucede lo que te he recomendado ver en el resumen de mi vida, es un video que te he puesto ahí para que lo busques en mi canal, Josué Nicao, resumen de mi vida, búscalo. Ahí te narro que en esa ocasión, después de haber estado leyendo la Biblia una vez, pues tuve una experiencia que no me explico, pero a raíz de eso se empiezan a caer como todas estas, todo el castillito, y me doy cuenta una tarde donde cito a todos, bueno, a los socios, y les digo, ¿saben qué, chicos? Ya no quiero ir. Y ellos se tocan la cabeza, miran hacia arriba y me dicen, Josué, solo a ti te estábamos esperando. Entonces, cuando eso sucede, yo me doy cuenta de mi punto ciego, ¿sabes? O sea, el punto ciego es evidente cuando aceptas que la tormenta emocional sucediendo en tu corazón y en tu mente, por fin te hace expresar lo que sucede. Fíjate, tenía yo un punto ciego. Fui el último en darme cuenta, pero fue evidente cuando lo expresé, cuando dije, ya no quiero, chicos, ya no quiero ir. Entonces me doy cuenta que ellos ya lo habían aceptado, pero yo era el único que no lo había asimilado y no lo había aceptado y no quería soltar. Y creo que muchas veces, jóvenes, así pasamos grandes temporadas de nuestra vida en sitios donde no queremos estar. Entonces, estar en el lugar equivocado es lo que va apagando nuestra esencia. Creo que permanecer en el lugar equivocado por mucho tiempo, en un trabajo que no nos gusta, tal vez en una relación que nos insatisface, que nos vuelve infelices, en un entorno que más que ayudarnos a crecer, quizá nos limita a explorar nuestra capacidad creativa. Creo que efectivamente eso es lo que nos convierte en personas grises, en zombies modernos. Y ahora sí ya voy a aterrizar el mensaje en una invitación personal. Mira, la vida, jóvenes, es una película. Es una película y tú eres el protagonista de tu propia vida. Lamentablemente no hay un guión para vivir la vida, no hay un script, una estructura que te pueda decir cómo tienes que hacerle para descubrir tus verdaderos talentos, para descubrir a qué veniste al mundo, cuál es tu propósito. No hay un guión. Y con esa limitante, si así podemos llamarla, es como se graban las escenas día a día. Cada día que nosotros vivimos es una escena, es como si tuviéramos las luces, la cámara y estamos actuando nuestra vida con inseguridades, con puntos ciegos, con miedos, muchas veces con creencias autolimitantes, y así hacemos toda la película de nuestra vida. El problema es que cuando permanecemos en sitios donde no estamos creciendo por demasiado tiempo, nos estamos convirtiendo entonces en personas grises. Nos volvemos zombies modernos. Es decir, personas vivas por fuera, pero muertos por dentro. Y te quiero hacer una invitación muy especial a que puedas unirte a mi comunidad de Despierta Nicao. Es una comunidad grandiosa que pretende ayudarte a despertar tu autoconciencia a través de el reforzamiento de tus dones, de tus talentos y de estas pláticas que tenemos aquí lunes a lunes, como este lunes de mentor, pero en un grupo mucho más especial, mucho más reducido, para que podamos compartir no solamente enseñanzas, sino muchos errores, ¿sabes? Creo que si de algo trato de enfocarme en estos lunes de mentor, es que soy un tipo que se ha equivocado demasiado, pero que gracias a esos errores me he permitido construir, digamos, ciertos peldaños en la vida, pero también en direcciones equivocadas, ¿sabes? Me di cuenta cuando por fin logré tener algo de comodidad financiera, cuando crecimos un poquito las compañías, tuve un vacío tremendo, ¿sabes? Y me deprimí, porque todo aquello que alguna vez me contaron que significaba el éxito, en realidad no lo era. Mis vacíos existenciales no los pude llenar con el tener, ¿sabes? Ni teniendo lo que tuve, ni teniendo las compañías que tuve, ni la comodidad financiera, si así se puede decir.
pues me sentía bien infeliz. Entonces me di cuenta que estaba tratando de maquillar una realidad que no me correspondía. Y eso llegó a pasar estragos con mi familia, con mis hijos, con mis trabajadores, como en el caso que te acabo de contar. Aún teniéndolo todo y aún estando aparentemente bien, ¿a qué se debía que me sentía tan infeliz? A que me autopercibía con deficiencias, con muchas limitantes, al grado de no querer saber nada ni siquiera de mi propia compañía. Incluso estuve a punto de perder a mi familia por mi propia soberbia y por mi ceguera espiritual. Entonces, ¿a qué se debe que nos dicen y nos enseñan a que debemos materializar nuestros sueños cuando en realidad creo que la voz más importante que debemos escuchar es aquella que viene del interior y es la que menos dedicamos tiempo a conocer? Despierta Nikao es más que un sitio de mentoría, es una comunidad que pretende estimular nuestra propia autoconciencia con el objetivo de que tú puedas despertar y ayudarme a despertar a más personas. Porque me di cuenta en este caminar que definitivamente mis habilidades no son técnicas. Yo me especialicé, me gustó inclusive la travesía de lo que construimos, pero me di cuenta que mi fortaleza estaba en construir equipos de trabajo. Pero el día que traté de hacer identidad en lo que tenía, me perdí, porque lo que tenía no sincronizaba con mi definición interior. Y ahí empiezo a colapsar y con el tiempo me convierto en un zombie. Vivo por fuera, muerto por dentro. Y tal vez tú te sientas igual, o si no te sientes igual, puede ser que los síntomas que estás sintiendo, como la falta de apetito, la falta de sueño, la ansiedad, las desveladas, el estrés en el trabajo, te estén tratando de decir, muévete. No estás donde tienes que estar. Aún hay algo más preparado para ti. Pero tu objetivo entonces es descubrirlo. ¿Y cómo le vas a hacer? A través de la interpretación de tus propios talentos, de tus dones. Por eso estamos aquí. Yo me niego a pensar que venimos a esta vida, a este mundo, simplemente a pagar tarjetas de crédito, a comprar un auto, a comprar una casa. Me niego a pensar eso. Creo que estamos aquí para una labor mucho mayor y es ahí donde tenemos que estar, donde tiene que estar nuestro tiempo, tratando de descubrir ese propósito, ese objetivo. Y en eso quiero ayudarte. Por eso es que Despierta Nikao es una comunidad que pretende ayudarte a despertar tu autoconciencia para que a través de tu propia estimulación, de tu propia inspiración, puedas despertar a más personas. México y Latinoamérica son un país increíbles, pero lo que necesitamos hacer es tomar total responsabilidad por nuestros dones, por nuestros talentos y empezar a servir. Que no te pase como a mí. Yo no servía genuinamente. Tuve que perderlo todo, aprender de esta experiencia y ahora sí, voy a inspirar personas a despertar su propia autoconciencia en Despierta Nikao. Te invito a que te unas a esta gran comunidad. Vamos a cambiar el mundo, vamos a inspirar personas, porque te necesitamos. Hay un principio básico detrás de todo esto. Si a ti te va bien, a mí me va bien. Si a mí me va bien, a ti te va bien. Y de eso se trata, de que empecemos a pulir, a desenterrar, a rescatar esos valores y principios que hemos sepultado por años. Es momento de tomar responsabilidad y aquí vamos a aprender a hacerlo. Te necesitamos, campeón. Te necesitamos, campeona. Bienvenida seas a Despierta Nikao. Si quieres más información, dale clic al link que te voy a dejar aquí para que puedas conocer de qué se trata el movimiento y cómo puedes ser parte. Hasta pronto. Te veo luego.